Bueno, ya estamos cerca, cada vez más cerca del fin de semana. Es jueves y como cada jueves, Jimena Urrutia con nosotros. Hola, querida ¿Cómo estás, Manuel? Jimena? Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias que nos acompañan. Espero que estén listos para ir al cine porque la de hoy es sin duda la película de la semana. Voy a hablar de dos porque la película de la semana es un poco dura. ¿Es estreno? Es estreno, se estrena el día de hoy en algunas salas y mañana ya de manera general para todo el mundo. O sea, realmente vale la pena. Estoy hablando de Loveless. Esta película, para que vayamos entrando en contexto, es la ganadora del Festival de Cannes el año pasado. Estuvo nominada como Mejor Película Extranjera en los Óscares y a eso le podemos sumar una enorme cantidad de premios y nominaciones que obtuvo a lo largo de su carrera en festivales. Es una película rusa y, Manuel, a lo mejor tú recordarás, porque tú y yo hablamos de esta película en otra ocasión, en la película anterior de este director, que ya le decía yo a Manuel que soy incapaz de pronunciar su nombre. A ver, inténtalo. Andrei, pero el apellido es tan complejo porque es ruso que la verdad no voy a pasar por esa vergüenza, pero bueno, la cuestión es que... Andrei, lo dejamos así. Es el director de Leviatán. Para los que no recuerdan, Leviatán es una película que habla de la corrupción en Rusia. Es un hombre al que le arrebatan su casa un político de la zona y básicamente es todo lo que sucede alrededor de este retrato que finalmente se convierte en un retrato ya no solamente de la Rusia, sino de lo que está sucediendo a nivel mundial. Y es un poco lo que sucede con Loveless, su siguiente película, una película que nos cuenta la historia. Es una historia igual bastante compleja, pero menos política que Loveless. Es la historia de este par de hombres que son pareja, eran pareja, tienen un hijo pequeño que vemos en pantalla en este momento. Es un niño de 12 años, ambos se han separado, tienen ya parejas nuevas y ninguno de los dos quiere hacerse cargo del niño. Y el niño, por error, presencia la discusión de uno de los dos padres para ver quién se va a quedar finalmente con el niño. Y ante esta desilusión tremenda, ante el dolor tremendo del niño, el niño desaparece por completo sin dejar huella alguna y esto hace que los padres, tengan que volver a unirse, aunque no por gusto, lo cual hace una unión verdaderamente desastrosa. Y esto implica también que la búsqueda se convertirá en una situación muy compleja. Es una película que marca muchos y muy importantes puntos por lo siguiente. La primera, como te decía, este es un director muy político que habla de esta Rusia muy destrozada. Nos va dando contexto, digamos, de la situación. Nos va dando contexto, te digo, menos política que en Leviatán, pero no solamente de Rusia. Yo creo que nos va dando un contexto de esta sociedad tan rota en la que estamos viviendo ya los seres humanos en general. Una situación muy dura ya en la que de repente es muy sencillo como involucrarse en dónde vivo, cómo vivo, qué quiero hacer y se nos olvida como voltear a ver hacia adentro y decir y entender quiénes somos, qué queremos más allá de lo que dicta la sociedad. Entonces nos habla mucho de este mundo roto. El productor de la película en Cannes hablaba de que en este caso no habían utilizado ningún centavo del gobierno ruso para hacer la película porque en la película anterior el gobierno ruso mismo había hecho varias exclamaciones de lo molestos que estaban que se utilizara su dinero para hacer este tipo de película. Entonces en este caso se trata de una coproducción franco-belga, alemana, rusa, creo que si no me equivoco por ahí, pero todo es dinero de la iniciativa privada. Es sin duda alguna la película de la semana, vale la pena verla, pero como les decía, sí es una película dura, sí es una película muy desgarradora. El director es un pesimista consagrado, entonces no es quizá la película que tenga ganas de ir a ver una película como para deshacerse de la semana, olvidarse del rato. Esta quizá no es la mejor opción. Es densa, pero es real, es una película dura, como muy importante. Es cruel la realidad también. Es la realidad cruel, tal cual tú lo dices, pero además es importante de repente ver este tipo de cine y entender lo que significan estos tipos de películas, porque a ti te lo he dicho y te lo he repetido hasta el cansancio. El cine es este retrato del mundo que vivimos y es este mundo que se va a contar para las futuras generaciones. Por lo tanto,
ver esta película es fundamental para entender qué pasa del otro lado del mundo y por qué se parece tanto a lo que pasa en este lado del mundo, ¿no? Entonces eso lo hace. Y además premiada, es buen cine, es buen director, aunque su apellido sea difícil de pronunciar. Muy complicado de pronunciar. Pero te voy a recomendar otra más por si acaso de repente tienes ganas de ir a ver otro tipo de películas, cine francés. Vamos a ver una película un poco más ligera, aunque también en este caso se trata de una película ligeramente más dramática, pero es una película de cine francesa que se llama Quiero estar seguro. Es una película de un hombre que vemos en este momento en pantalla, que ya grande, a punto de ser abuelo, descubre que su padre no es su padre biológico. Y entonces él decide que quiere encontrar a quien le dio la vida, en este caso, y se enreda en una serie de situaciones. Como les digo, es un melodrama, sin embargo, con unos tintes de humor muy especiales, muy importantes. Es una película que se vuelve en ese sentido ligera porque nos invita a reconocer a nuestro yo, porque inevitablemente este hombre tiene que hacer un viaje interno para entender realmente quién es, sin saber de dónde viene. Se está buscando, además, se empieza a enamorar por ahí de una mujer y luego resulta que es su media hermana. O sea, empiezan a suceder una serie de situaciones que no le deseamos a nadie, definitivamente, pero que al mismo tiempo nos pueden llevar a un momento bastante divertido, bastante agradable en el cine. Además, hay que recordar que finalmente los franceses tienen esta capacidad importantísima cuando hacen su cine de contarnos películas, a veces de los temas más duros, más dramáticos, más complejos, y hacernos reír de todos modos. La comedia francesa es sin duda uno de los géneros que siempre hay que reconocer, siempre hay que ver. Es el cine extranjero que más nos llega, además. La verdad es que el cine francés, por suerte, se programa mucho en las salas mexicanas y eso nos permite conocer y reconocer un poco más la industria y cada vez más, ¿no? Y qué bueno que llegue cine de otros lados. Sin duda alguna. En algún momento éramos consumidores solamente del cine estadounidense o en gran cantidad del cine estadounidense. Hay mucho más allá. Y ahora, bueno, además hay mucho más allá porque México produce también mucho más cine, como no había sucedido desde la época de oro, así que eso se agradece. Pero bueno, pues son dos de las recomendaciones para este fin de semana. La verdad es que Loveless, como les decía, creo yo que es la película de la semana. Esa es garantía, aunque es dura, es densa. Es garantía, pero vayan preparados para ir a ver ese tipo de película. No vaya usted esperando reírse en la sala y comer palomitas y que no se le atraganten un poquitito. Entonces, esas dos. Y bueno, si no, váyanse a ver. Hay más películas, hay más estrenos, hay más cosas que ver. Vamos a estar platicando mucho a lo largo de estos días, que también ya viene el Día del Niño, así que vamos a hablar de cine para niños, porque pues es importante. Ahora usted y yo lo entendemos mejor que nunca. Así que definitivamente pues habrá muchas recomendaciones todavía a lo largo de estos días. Oye, y que te escriban, ¿no? La gente, sus comentarios, sus opiniones. ¿A dónde lo hacen? Fue muy divertido. La semana pasada me estuvieron escribiendo algunas personas de lo que opinaban de La Cuarta Compañía, película de la que hablamos la semana pasada con su director y uno de los actores. Y la discusión se puso sabrosa porque es una película que ha estado muy discutida. Hay quienes la aman y hay quienes no la aman para nada, por no decir de otra manera. Pero de eso se trata y también, justo es lo que escribí en Twitter. De eso se trata. Y son precisamente esas películas las que causan este tipo de desencuentros, las que uno debe de ver para hacerse una opinión propia y entonces poder discutir realmente qué onda con el cine. Porque lo voy a repetir, ya lo dije hoy, pero lo voy a repetir, el cine es el recuento de la historia que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro mundo. Son estampas, son pedazos de la realidad que no se va a entender. El mundo del mañana en 10, 50, 100 años no se va a entender. Las películas que hoy te gustan son las que tu hija el día de mañana va a reconocer como ese tiempo en el que tú eras joven, y las que no te gustan también. Entonces, bueno, más vale que vayamos reconociendo de qué va la cosa, porque efectivamente eso es. Antes leíamos libros y digo, todavía lo seguimos haciendo, pero antes conocimos la historia gracias a los libros. Yo te garantizo que las nuevas generaciones lo harán a través, ojalá, del documental y muy probablemente de mucha de la ficción que y si se puede del documental que haga Jimena Urrutia, pues de ese mejor todavía. Oye, pues el mío ya... Bueno, entonces te escribimos en Twitter. @xurrutia en Twitter, escríbanme por favor, también y Jimena Urrutia en Facebook. Y te reclamamos si no nos gusta. Reclámenme en Twitter o podemos hacer una muy buena discusión, la verdad se pone sabroso. Órale, gracias, Jimena. Querido Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena.